de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Liderazgo Ágil en los proyectos en tiempos post-COVID-19 del programa de especialización en Dirección y Gestión Empresarial, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir esta noche será contar con la exposición del docente Paul Villacorta Chávez por un lapso de 45 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Liderazgo Ágil en los proyectos en tiempos post-COVID-19, a cargo del profesor Paul Villacorta Chávez, a quien tengo el gusto de presentar. Paul Villacorta Chávez es director del Instituto de Gestión de Proyectos, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y ha sido presidente del PMI, Lima, Perú, y chapter magíster en proyectos empresariales por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Quiero saber si me copian ahí. Sí lo escuchamos, profesor. ¿Me audio? Sí lo escuchamos, estimado profesor Paul. Profesor Paul, ¿nos logra escuchar? ¿Me pueden informar, por favor? Sí, sí le logramos ¿Me escuchar copian ahí el audio? perfectamente. Hola a todos. Sí, sí lo escuchamos, profesor. Está en mute, profesor. Sí, correcto. Ahora sí, parece que había un tema técnico acá. ¿Me copian, por favor? Confírmenme. Sí, profesor. Ya, voy a compartir mi pantalla. Por favor, si tengo el acceso para poder compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Quiero saber si pueden ver mi pantalla. Sí, profesor. Perfecto. Voy a colocarlo en modo presentación. Un segundo, por favor. Perfecto. Ahora sí. Siempre viendo el tema técnico. Les agradezco la invitación nuevamente a la Universidad Continental. Gracias por invitarme esta vez, nuevamente. Esta presentación o este webinar es para el programa de gestión empresarial, del programa de especialización de gestión empresarial de la Universidad Continental. Como bien mencionó la anfitriona, el tema que he preparado para hoy día es sobre liderazgo ágil en los proyectos en tiempo de post-COVID. Y lo he dividido en tres partes concretas. La primera parte, hablar un poco en general sobre el liderazgo y sobre todo cómo el liderazgo es una de las cualidades o habilidades principales de las habilidades blandas o las habilidades interpersonales. Y obviamente esto está sustentado por estándares como por ejemplo PMI a nivel mundial. La segunda parte, un poco introducir
o aterrizar a lo que es la diferencia del liderazgo tradicional con lo que habría que saber respecto a por qué llamamos liderazgo ágil. Y en la tercera parte, o en la tercera sesión, un poco ver realmente qué es lo que está pasando desde que empezó el tema de la pandemia o el COVID, hace ya casi un año, o ya diríamos un año, y qué consideraciones habría que tomar, y cómo el liderazgo podría ayudarnos, y todo lo que está alrededor realmente del liderazgo, nos podría ayudar para poder superar todo esto y seguir adelante. Bueno, entonces damos inicio a la presentación. Bueno, ahí tienen ustedes, ya habían, los anfitriones habían mencionado los datos profesionales, simplemente quería un poco ser recordado en este webinar, digamos, por el voluntariado que yo hago en los años, desde que estoy digamos, en el mundo PMI hace ya más de 10 años, y he sido directivo efectivamente por más de 5 años en el capítulo PMI Lima, y una de las cosas que aprendí, y por eso que también estoy aquí, es sobre el tema de voluntariado, ¿no? Sobre todo el voluntariado educativo, que antes obviamente lo hacíamos de manera más presencial, y ahora obviamente por las circunstancias ahora es virtual, pero siempre aportando obviamente a la comunidad. Ahí tienen ustedes mi LinkedIn, para que ustedes también me puedan invitar al LinkedIn de ustedes y poder estar conectados también por ese medio, y poder también sobre ese medio poder conectarnos, ¿no? Justamente hablando de conexión, otra de las cosas que aprendí en el mundo PMI es el concepto del networking, o el concepto de las redes de contacto, ¿no? Justamente hay una teoría, no sé si ustedes han escuchado la teoría de los 6 grados de separación. Este es un algoritmo que también lo utiliza LinkedIn, donde se dice que las personas se pueden conectar a nivel mundial, obviamente vivimos en un mundo globalizado, y que esta conexión de 6 grados de separación, que significa que son 5 conexiones, como decir el amigo o el contacto del contacto del contacto del contacto, y que a través de LinkedIn se puede también utilizar esto, y se puede ver efectivamente qué grado de contacto tenemos, y está demostrado que ya no es necesario ni siquiera llegar al 5.º nivel, sino que LinkedIn utiliza solo el 2.º o hasta el 3.er nivel de grado de contacto, y con ese contacto del contacto podemos conocer gente del otro lado del mundo, ¿no? Esa es una cosa interesante, y que nos amplía el concepto del concepto del networking, o el tema de red de contactos. Ahora que vamos a hablar de proyectos, el tema de proyectos está muy ligado al tema de los contactos que uno pueda tener, ¿no? A nivel local, y ahora obviamente a nivel mundial. Y luego encontré esa foto al lado derecho, es un spot, ¿no? Una flyer, y que de alguna manera está ajustado al tema de la pandemia, ¿no? Cuando dice científicos han descubierto una novedosa forma de chatear en directo a través de la voz y en 3D, lo llaman tomarse un café con alguien, ¿no? Y esto es un poco cuando todavía podíamos tomarnos tranquilamente un café con alguien. A veces no lo aprovechamos completamente, porque mientras que estábamos conversando seguíamos chateando, o seguíamos con el WhatsApp, o siempre con el celular, y no aprovechamos al 100% la conversación. Ahora que es más restrictivo poderse tomar un café con alguien, quizás recordemos esos momentos, ¿no? Y más bien cuando esto acabe en algún momento, poder aprovechar cada minuto cuando efectivamente estamos de manera presencial con alguien, y dejar un poco los medios electrónicos de lado, ¿no? Entonces, un poco recordando este post, que esperemos pronto, obviamente, cuando todo esto pase, volver efectivamente a poder a reunirnos de manera presencial, ¿no? Bueno, el webinar está alineado también al tema de proyectos, ¿no? Los proyectos es una necesidad o es un medio, yo podría decir, que está alineado a cualquier sector, está alineado a cualquier especialidad, ¿no? Nuestra vida es un proyecto, y entonces las mismas variables que rodean a los proyectos, que seguramente alguno de ustedes gestiona, ¿no? Y que las empresas necesitan de los proyectos, esas mismas variables también rodean a los proyectos de vida. Entonces podemos decir que los proyectos es como el medio o la gran herramienta que nos permite lograr, al gestionar, porque eso viene luego el concepto de gestión de proyectos o dirección de proyectos, que es cómo lograr que los proyectos logren los objetivos.
¿Y por qué menciono los proyectos? Porque justamente el liderazgo aporta mucho, y después van a ver más adelante que estándares como PMI adoptan efectivamente y sugieren que no solamente para gestionar un proyecto necesitamos las habilidades técnicas, seguramente conocidas por muchos de ustedes, sino sobre todo el tema de las habilidades interpersonales o las habilidades blandas, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Todo empieza aquí, justo en esta foto que ustedes están viendo. Acá hay un problema, ¿no? Y definitivamente el problema no son recursos, el problema no son personas, el problema no es que no tengo a alguien que dirija, sino que como ustedes pueden ver en esta foto, el problema no es técnico, ¿no? Por lo menos aquí no lo es, ¿no? De hecho, definitivamente los proyectos hay temas técnicos que obviamente hay que abordar, pero en esta foto ustedes pueden darse cuenta que hay un problema más grave, que si es que no estamos preparados y no desarrollamos estas competencias adicionales a las competencias técnicas que se necesitan en los proyectos, entonces no vamos a poder lograr los objetivos que las organizaciones necesitan, ¿no? Y es porque pensamos que solamente los conocimientos, ahí vemos la foto del iceberg, es que lo que realmente necesitamos para poder gestionar, y realmente es lo contrario, ¿no? Digamos que los conocimientos es la parte visible, también una parte importante, pero no es la gran, como ven la gráfica del iceberg, no es la gran imagen, ¿no? O la gran competencia que realmente necesitamos, sino que efectivamente lo que no se ve, tomando la analogía del iceberg, tiene que ver efectivamente con la parte de las habilidades y tiene que ver mucho con las habilidades blandas, ¿no? Entonces, podemos decir que en los proyectos hay un mix de conocimientos que seguramente hace 30, 40 años o más era más enfatizado en habilidades técnicas, pero ahora en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 o 10 años, podemos decir que el tema ha cambiado, ¿no? Que ahora el éxito de los proyectos es cómo gestionamos a las personas, ¿no? Y si tenemos un equipo competente, un equipo motivado, el equipo nos va a ayudar con la parte técnica, efectivamente, para lograr el éxito en el proyecto, ¿no? Entonces, alrededor del liderazgo hay otras habilidades, ¿no? Como el trabajo en equipo, el tema de motivación, que realmente debe decirse automotivación, porque las personas lo que deben desarrollar es cómo poder automotivarse, ¿no? El tema de comunicación, que antes le llamaban comunicación efectiva y ahora ha pasado a un siguiente nivel de comunicación asertiva, el cómo influenciar, el cómo tomar decisiones, el cómo negociar, el cómo, digamos, generar, construir confianza, cómo gestionar conflictos, cómo convertirse en un coach, en un facilitador. Entonces, como pueden ver, el liderazgo es algo que no es solo, sino que tiene a su vez otras cualidades y que esas cualidades a su vez, que no tenemos que tener todas las cualidades que figuran aquí en la gráfica, obviamente, pero que de alguna manera están relacionadas y que tienen que ver mucho con podemos decir, con la personalidad, ¿no? Con el carácter, el temperamento de las personas y con lo que haya yo desarrollado, ¿no? A lo largo de un ciclo. Y entonces hay un problema, ¿no? Que generalmente se suscita, y lo voy a alinear al tema de proyectos, ¿no? Hay un problema, como ustedes pueden ver acá en la lámina, ¿no? El problema es que en los proyectos nosotros tenemos que estar gestionando constantemente las variables, ¿no? Ustedes pueden ver variables de la triple recesión como alcance, tiempo, costos, pero creo que lo más importante, aparte de saber equilibrar o balancear estos elementos fundamentales para lograr llegar a un alcance, tiene que ver con gestión de personas. Como ustedes pueden ver ahí, hay personas que están encima de nosotros, hay personas que están empujándonos, hay personas que sí quieren que lo que yo haga sea exitoso y quizás otras no, y alrededor de ello, en el entorno, siempre hay un tema aparte de la gestión de interesados o gestión de stakeholders, hay esta gestión de riesgos, ¿no? Que si obviamente hago un mal paso, quizás influenciado por personas que no necesariamente quieran ayudarme o no necesariamente quieren que lo que se haga sea exitoso para la organización, entonces probablemente esta gestión de riesgos o no hacer una buena gestión de riesgos también, alineada a la gestión de personas o stakeholders, me va a permitir lograr, obviamente, ser exitoso en los proyectos. Entonces yo creo que esta imagen, a pesar que son imágenes,
pero que de alguna manera grafican un momento, grafican una foto, y hay que tomar en cuenta, y que en los proyectos sucede algunas veces, y a veces yo podría decir sucesivamente, algo como lo que ustedes están viendo aquí, y obviamente aparte de las variables más conocidas, hay otras variables, ¿no es así? No solamente son las variables conocidas o que nos da la guía del PMBOK o del PMOK, de PMI, que son las variables de alcance, cualidad, cronograma, costos, riesgos, adquisiciones, sino que hay otras variables que también hay que aprender a gestionar, y sobre todo las variables exógenas, ¿no? Temas sociales, temas políticos, temas internacionales. Lo que estamos viviendo con la pandemia es un ejemplo que nadie lo había imaginado hace más de un año, ¿no? Quizás solamente los amigos de Asia, ¿no? De donde, bueno, surgió esto aparentemente, pero nadie más había puesto en un registro de riesgos que esto podía pasar, o iba a pasar de esta magnitud que hasta ahora lo seguimos viviendo, y no sabemos realmente cuándo va a pasar, ¿no? Entonces, hay muchas variables. Y entonces es aquí donde el liderazgo de la persona, y no es solamente el que dirige, sino del equipo que va a ayudar justamente a lograr este objetivo, es lo que realmente va a hacer la diferencia de un proyecto que es o no exitoso, ¿no? Y es justamente acá lo que ustedes pueden ver en la lámina, cuando PMI, esta gran institución internacional con más de 50 años, que siempre nos da estas iniciativa de las buenas prácticas en dirección de proyectos, nos habla de un triángulo del talento, el famoso triángulo del talento de PMI, que seguramente algunos de ustedes ya habrá revisado, seguramente si han revisado la guía del PMOK o han leído referente a esto, que efectivamente los conocimientos técnicos sí son necesarios, es parte de un eje, pero no podríamos decir ahora que es el eje principal. Hace 40, 50 años probablemente sí. Ahora podemos decir que el segundo eje, ¿no? Que es el eje de liderazgo, e inclusive haciendo un mix con el tercer eje, que es el eje de estrategia y negocios, es lo que realmente me va a permitir. Acuérdense que yo tengo, todo proyecto tiene un líder y tiene un equipo que también tiene que aprender a liderar, pero finalmente ese equipo es más técnico, porque está, digamos, entrenado o está contratado para hacer temas de avance físico que son más técnicos, pero que también tienen que aprender de liderazgo, y tienen que aprender eso de un líder, obviamente, que más que un jefe debería ser alguien que facilite justamente este aprendizaje. Y el tema de estrategias y negocios, que entre paréntesis podemos decir que también están temas de innovación, es lo que también va a ayudar efectivamente a lograr. Entonces, este mix que ya nos menciona el triángulo del talento en la sexta versión del PMOK o del PMBOK, que es esta guía de buenas prácticas, es algo importante a tenerlo en cuenta. Y la proyección a los siguientes años es que efectivamente cada vez el tema de habilidades interpersonales, siendo el liderazgo el elemento principal, cada vez toma más relevancia para justamente poder lograr lo que ustedes quieran iniciar, puedan lograrlo con éxito. Entonces, ese es el liderazgo, ¿no? Es un poco el liderazgo, es tener un poco, una de las definiciones es la visión que debe tener el líder para poder encaminar al equipo, ¿no es así? Más que al grupo de personas, al equipo que efectivamente, probablemente debe ayudarnos efectivamente a lograr estos objetivos, ¿no? Y obviamente hay una diferencia entre liderazgo, ¿no? Y obviamente jefaturar, como ustedes lo ven en esta otra gráfica, ¿no? E inclusive si le colocamos, ¿no? Encontré esta gráfica interesante, que antes solamente estaban las dos primeras partes de la lámina, y que si agregamos algo de ingeniería, en general, sin ser ingenieros, sino que ingeniería se refiere al tema de la innovación, yo creo que, y eso lo combinamos con el tema del liderazgo, yo creo que obviamente vamos a lograr muchas más cosas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es esto, de dejar de ser jefes en un escritorio y efectivamente comenzar a liderar y enseñar al equipo a aprender a liderar, para que en conjunto podemos lograr superar cualquier score, y inclusive el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, no decimos, yo no, cuando hablo de liderazgo, siempre tomo otras fuentes, ¿no? Y acá tiene una fuente, el mismo PMI, que le llaman Pulso de la Profesión, que es un informe, un reporte que se hace anualmente, cuando indica por qué el liderazgo es la habilidad interpersonal más importante, y efectivamente hay un 75% de las organizaciones que creen que el liderazgo es la habilidad más importante para el éxito de los proyectos, y hay un 71% de las organizaciones
que creen que el liderazgo es la habilidad más importante para tener el éxito, sobre todo a largo plazo, ¿no? Sobre todo del que dirige el proyecto. Entonces, como pueden ver, ambos están encima del 70 o 75%, el cual nos dice las fuentes, ¿no? Que el liderazgo es algo que debemos ya tomar en cuenta, y no solamente tomar en cuenta, sino desarrollar, no solamente al que dirige, sino al equipo, no al grupo de personas, sino al equipo de personas que va a ayudar efectivamente a poder lograr el éxito que queremos y los resultados en un proyecto, ¿no? Esta foto que está aquí, que ustedes están viendo a continuación, si bien es cierto, es una caricatura, ¿no? Pero de alguna manera esta caricatura se puede, digamos, mostrar lo que puede pasar en un proyecto, ¿no? En un proyecto que no hay liderazgo, en un proyecto donde no hay una cabeza visible, o si la hay, lamentablemente no tiene las habilidades o las competencias, ¿no? Inclusive puede haber información, pero tampoco no, el tema de comunicación no se da, y obviamente por eso que el equipo, como ustedes pueden ver, no trabaja ni como equipo ni como grupo, sino que de manera individual cada uno hace su libre albedrío, y efectivamente pueden entrar en un tema de caos, ¿no? Y ahora diferencien con estas otras fotos que les voy a mostrar, que son fotos de proyectos reales, ¿no? Donde se ve la diferencia, y esa diferencia la hace definitivamente, ojo, no solamente la persona que lidera, sino que estamos hablando de todo el equipo, pero obviamente hay un referente que más que un líder o más que un jefe, que podría decir, ese líder es un líder facilitador, o podríamos decir que también es un líder ágil, el cual empodera a su equipo, y lo que busca, como ustedes pueden ver en la siguiente foto, es que los equipos desarrollen estas competencias y se conviertan en equipos de alto desempeño, ¿no? O sea que si está o no está el líder, la cabeza visible, no va a pasar nada con el proyecto, porque yo ya empoderé, aparte del equipo, el proyecto, el cual también sé que pueden liderar si es que no está la cabeza visible, y pueden hacer que el proyecto, en alguna circunstancia que puede suceder, también puedan lograr los resultados que espera la organización, ¿no? Entonces, obviamente, el tema del liderazgo, no hay una sola forma de hacerlo, ¿no? El liderazgo, como está, el nivel de liderazgo va a depender mucho del carácter de las personas, del temperamento de las personas, va a depender mucho de la personalidad. Y entonces hay estilo de liderazgo, ¿no? Entonces hay un liderazgo quizás más coercitivo, como el que ustedes están viendo, cuando la frase es, haz lo que te digo, o un liderazgo más orientativo, donde te indican ven conmigo, o un liderazgo más de tipo afiliativo, donde el líder cree que las personas son lo primero, o un liderazgo más ejemplar, ¿no? Cuando dice haz como yo ahora, ¿no? Enseñando, o más formativo, un estilo formativo, y se intenta esto, o más democrático, ¿qué piensas tú? Y ojo que no descartaría inclusive el estilo que puede sonar un poco coercitivo, el estilo de liderazgo autocrático, ¿no? A veces poner mano fuerte en algún momento, que habría que saber utilizar ese estilo, seguramente va a ayudar a poder, digamos, mover al equipo a que debe lograr, ¿no? Y poder superar los problemas que puedan vivir. Entonces, el liderazgo se puede medir de muchos estilos, porque está ligado mucho con las personas. Finalmente, el liderazgo es la persona, y es su estilo, el liderazgo, y es su personalidad, y su carácter, y su temperamento, ¿no? Y que dependiendo de ese estilo, ¿no? Que va a depender del tipo de proyecto, o va a depender del equipo que tenga al frente y de la coyuntura, obviamente o la combinación inclusive de alguno de ellos, nos va a permitir acercarnos al resultado. Por eso que no descartaría en algún momento, ¿no? Un estilo de tipo autocrático, ¿no? Más de tipo coercitivo, que no suena bien, pero que también en algunos momentos del proyecto poner una mano dura, ¿no? Podría efectivamente hacer que el equipo reaccione, poder superar, ¿no? Obviamente hay diferencias entre liderar y gestionar, ¿no? Aquí tienen ustedes una lámina que viene de una de las guías, ¿no? Donde efectivamente hay una diferenciación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de gestionar, básicamente hablamos de administrar, ¿no? Administrar, ¿no?
que sale de la teoría administrativa y que mucho de la gestión de proyectos se basa en la teoría administrativa, pero con los nuevos enfoques, ahora que hablamos de enfoques ágiles, enfoques híbridos, y ya no solamente es el enfoque adaptativo, ¿no? Pero efectivamente en liderazgo vamos más de administrar o gestionar, ¿no? El liderazgo es desarrollar, es guiar, es innovar, es centrarse en las personas, ¿no? Es inspirar confianza, es centrarse en la visión no solamente cortoplacista, sino a largo plazo, ¿no? Entonces, es preguntar más que el qué, por qué hay que hacer las cosas, ¿no? Enfocarnos en el horizonte, desafiar, como bien ustedes lo leen en la lámina, un poco el status quo, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? Pero esta diferencia no es técnica, porque ambos, tanto gestionar como liderar, tienen una base técnica. En principio, la administración, los principios administrativos, que siempre van a estar vigentes, y todos los demás enfoques que vienen encima, que hablan de la gestión de proyectos o lo que se conoce como el project management. Pero la diferencia es el desarrollar estas otras habilidades o estas otras cualidades, lo que realmente va a lograr la diferenciación, ¿no? Y esa es la diferenciación entre el líder y el que simplemente gestiona o administra, ¿no es así? Para lograr los resultados que el proyecto tiene. Correcto. Esta primera parte, hasta aquí, estas primeras láminas que les he mostrado, es eh, son conceptos de lo que entendemos por liderazgo y lo que conlleva alrededor, ¿no? Ahora vamos a entrar en esta segunda parte al tema del liderazgo ágil. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué se necesita, ¿no? ¿Por qué se necesita un liderazgo ágil? ¿O qué cualidades debe tener un líder ágil? ¿O cómo se diferencia de un líder tradicional, por llamarlo así, ¿no? Y en realidad la respuesta tiene que ver más desde un punto de vista organizacional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las organizaciones, las empresas, las instituciones, el cual obviamente cada vez están utilizando más el adaptarse, ¿no? Necesitan adaptarse adaptar cambios, y más aún los cambios pues que vienen de factores exógenos, ¿no? ¿No? Como por ejemplo lo que estamos viviendo en el tema como estamos viviendo en el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que hace que obviamente se haga más complejo, ¿no? En los cambios que van a sufrir las organizaciones a través de gestionar sus proyectos, cada vez se hacen más complejos, y cada vez obviamente las organizaciones necesitan, con pandemia o sin pandemia, tener resultados, ¿no? Que lo pide obviamente la alta dirección, ¿no? Y entonces, por la necesidad de los cambios, por la necesidad de la complejidad y por la necesidad de todo lo que estamos ahora viviendo desde hace ya más de un año, es necesario que efectivamente podamos aplicar un liderazgo que se convierta en un liderazgo más ágil, que de alguna manera está relacionado con el tema de las metodologías ágiles, que ojo que no reemplaza a las metodologías tradicionales o al enfoque tradicional o al enfoque adaptativo, no lo reemplaza, cuidado. No la enfoque ágil nunca va a reemplazar, va a ser un complemento, porque actualmente el enfoque adaptativo siempre va a estar vigente, porque ahí están los conceptos básicos, los principios que se rigen la gestión de proyectos, y el tema de complementarlo con enfoques ágiles, y esa combinación nos da enfoques ¿no? híbridos, esos complementos que son nuevas formas de hacerlo o nuevas herramientas que ayudan a encontrar la forma de cómo avanzar en los proyectos, pero nunca va a reemplazar. Sucede lo mismo en el tema del liderazgo. La primera parte que mencioné, que es un poco el liderazgo tradicional, ¿no es así? Son las bases que vienen inclusive de los principios administrativos, pero que van enfocados en cómo las personas van a gestionar. Y entonces ahora necesitamos de un liderazgo ágil por los momentos que estamos viviendo y que ya hemos estado viviendo anteriormente. Ustedes seguramente habrán escuchado los famosos entornos VUCA, donde efectivamente, ya desde hace algunos años, porque este concepto no es actual, ya tiene algunos años, vivimos en entornos volátiles, vivimos en entornos inciertos, en entornos complejos y en entornos ambiguos.
Y yo podría decir que este concepto es válido hasta antes de la pandemia, porque ya con la pandemia, yo podríamos decir que este concepto del VUCA ha quedado pequeño. Yo podría decir que estamos en un VUCA al cuadrado o en un VUCA al cubo, ¿no es así? Donde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad se han multiplicado por 2 o por 3 o por más, dependiendo, ¿no? El entorno, dónde ha afectado más. Entonces, y con la pandemia se ha acelerado. Así como se ha acelerado temas de transformación digital, que de alguna manera es favorable a la organización, ¿no? También se ha acelerado la parte negativa de esta volatilidad y de esta incertidumbre que en realidad lo que estamos viviendo y mezclado con el tema político y social y todo esto que ustedes ya conocen, con el tema de salubridad, salud, efectivamente hace que no sabemos, no sepamos qué va a pasar a los días siguientes, ¿no? Obviamente, este concepto de VUCA que tiene algunos años, que ahora obviamente se ha acelerado con el tema de la pandemia, obviamente genera nuevas competencias, ¿no? Genera nuevas competencias de acuerdo a las nuevas necesidades que las organizaciones y la sociedad enfrentan, ¿no? El saber tomar mejores decisiones, el ser ágil no significa que lo hagan más rápido, significa que nos adecuamos al cambio constante, la focalización, la serenidad, la diversidad, ¿no? El, el inconformismo. Entonces son algunas competencias asociadas, el cual nosotros tenemos que aprender a lo que ya tenemos desarrollado, a lo que ya sabemos, cómo debemos gestionar, por ejemplo, los proyectos o en una organización, son elementos adicionales que habríamos que tomar en cuenta justamente para poder hacer las cosas, ¿no? Con liderazgo, pero efectivamente de manera más ágil, ¿no? Existe, por ejemplo, en el tema de agilidad, que no es solamente un tema técnico, sino que tiene que ver con temas blandos, también hay este concepto de habilidades interpersonales, ¿no? Por ejemplo, las famosas 3C de liderazgo ágil, que obviamente es un poco la énfasis de lo que ya veníamos sabiendo, ¿no? Que es la comunicación, ser un comunicador más asertivo, el compromiso, o sea, seguir inspirando la confianza, ¿no? Ser un agente de cambio y la colaboración. Bueno, hablamos de ambientes colaborativos que ahora obviamente se ha extendido por este tema del trabajo en casa, el home office y la forma ahora de las nuevas formas de trabajar y estudiar. Y entonces algo que ya habíamos solamente escuchado, habíamos utilizado a medias, ahora obviamente con mayor razón tenemos que hacerlo, ¿no? Porque efectivamente hay problemas en los equipos. Y uno de los principales problemas que puede haber en los equipos dentro de un proyecto es la pobre comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que el líder, si no es comunicador, lamentablemente no va a poder liderar. Y al no poder liderar, no va a ser un ejemplo para el equipo. El equipo nunca se va a convertir en un equipo, sino probablemente se quede en un grupo porque carece de una persona que efectivamente le dé los lineamientos, le dé la visión que se necesita, ¿no? Justamente en esta gráfica, muy conocida, seguramente ustedes lo habrán visto en un curso de proyectos, ¿no? Que de alguna manera está relacionado más con el tema de alcance, pero donde efectivamente el problema del alcance es que no se tiene claro el tema de lo que se quiere, lo que se conoce como los requisitos, y justamente no se conocen los requisitos porque hay un problema en la comunicación, en cómo cada persona, cada stakeholder, tanto interno, que es el equipo, como externo, que son los otros interesados, no entienden realmente qué es lo que se quiere en el proyecto. Una cosa es lo que el cliente quiere y otra es lo que el cliente necesita. Y más del 50% de los clientes probablemente no tenga claro lo que finalmente quiere que haga el proyecto, y ahí vienen los problemas. Al no tener los requisitos, entonces no voy a poder hacer una buena gestión de expectativas de interesados, porque obviamente va a haber una falla en la parte de la comunicación, ¿no? Hay una teoría, hay un concepto que seguramente lo habrán escuchado, el famoso círculo de oro o el círculo dorado de Simon Sinek, este personaje inglés, ¿no? Donde nos equivocamos y las empresas se equivocan al comunicar porque comunican de afuera hacia adentro, siempre empezando con el qué, a veces el cómo y casi nunca el por qué y para qué. Y él nos explica ya hace algunos años que si empezamos por el por qué y para qué, que se está amarrado también con el nivel de motivación de las personas, y luego el cómo y finalmente qué es esto maravilloso que me estás contando,
cambio el orden de los factores, que así acá sí funcionaría, ¿no? Entonces vamos a poder comunicar y vamos a generar un impacto, que es lo que queremos en el público. Acá en esta lámina tiene una estructura, un ejemplo de estructura de un autor conocido, que está ahí los datos en la parte inferior, el cual obviamente los elementos que tenemos que tener en cuenta para que la organización también se pueda considerar una organización ágil, no solamente por las personas que van a ayudar en esa agilidad, sino por, en fin, por el entorno, la estructura, ¿no? Que es por un lado la organización cambiante, por otro lado el tema de los procesos, la estructura, tiene que ver mucho con la cultura, el interactuar, el actuar, el ser, ¿no? Ahí tiene la famosa dimensión personal al lado izquierdo y la dimensión colectiva al lado derecho, y el tema de la complejidad, del pensamiento complejo, ¿no? Y al medio están las personas que trabajan en los proyectos o que trabajan en las organizaciones. Entonces hay que tener en cuenta esta estructura nueva, una estructura más versátil, más horizontal, menos vertical, que se adapte rápidamente al cambio, que es lo que estudia la agilidad, y que tenga sobre todo personas que ayuden con ese liderazgo, o sobre todo ese liderazgo ágil, justamente para lograr que la empresa pueda superar cualquier pandemia, ¿no? O lo que pueda venir en el futuro, adecuándose obviamente a todo lo que pueda venir. Según esta estructura, hay una estructura que seguramente ustedes han escuchado llamado Cynefin o Cinefin, ¿no? Donde se habla que en los proyectos a veces pueden ser proyectos simples donde solamente aplique mejores prácticas, o donde yo puedo aplicar proyectos más complicados, donde ahí entran, por ejemplo, los estándares de la guía del PMOK en las famosas buenas prácticas, o cuando se hacen proyectos más complejos, donde ahí pueden entrar prácticas emergentes como, por ejemplo, la agilidad, ¿no? O el híbrido, que es la mezcla de lo anterior. ¿Y qué pasa cuando es caótico, ¿no? Habrá de pensar algunas prácticas novedosas o el mix de ambas de ellas, e inclusive hay un punto medio que cuando es desordenado, que es un poco más que caótico, podríamos decir, habría que ver qué cosa podría funcionar, ¿no? Es un poco, de alguna manera, tiene que estar ligado esta gráfica con este concepto del mundo VUCA, que ahora se ha agilizado por la pandemia, y con todo eso, y encima con los temas sociales, políticos, problemas internacionales, tenemos que aprender a superar, ¿no? Y entonces, acá hay en esta gráfica, hay algo que seguramente siempre ustedes han escuchado, ¿no? Y ustedes seguramente siempre eh, habrán podido ver que cuando nos preguntan quiénes quieren cambiar, ¿no? ¿No? ¿Quiénes quieren el cambio? ¿No? ¿Quiénes quieren el cambio? Probablemente todos levanten la mano, quizás no entiendan bien qué significa querer cambiar, pero de alguna manera suena interesante, pero cuando ya les pregunte quiénes quieren cambiar, ¿no? Una cosa es quiénes quieren el cambio, quiénes quieren ser parte de este cambio, entonces probablemente todos los que levantaron la mano ya no lo van a hacer, ¿no? Y cuando todavía nos preguntan quiénes quieren liderar el cambio, ahí viene realmente el principal problema. O sea, todos queremos el cambio, ¿no es así? Pero nadie quiere hacer la iniciativa y encima, más todavía, nadie quiere liderar ese cambio. Ese es el problema muchas veces de las sociedades, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema cultural, seguramente, y lo que efectivamente hace que una sociedad, ¿no? Como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Y en general Latinoamérica de una manera es así, no nos permita, no podamos realmente poder avanzar más rápido. Entonces tomen en cuenta un poco esta imagen, ¿no? ¿Quién es líder en estos tiempos, ¿no? Una gran pregunta, y acá les presento al principal líder de la OMS, ¿no? El famoso doctor Tedros, ¿no? Que seguramente muchos no lo conocían hasta antes de la pandemia, y que ahora con la pandemia, ¿no? Porque de vez en cuando él sale con su equipo a dar mensajes, y algunas veces, yo creo que las primeras veces los mensajes no eran tan correctos que digamos, pero bueno, ellos también tenían que aprender porque nadie vivió una pandemia como lo que estamos viviendo, ¿no? A pesar que no es la primera vez que tenemos una pandemia, porque ya hay históricos en Europa, en el mundo, ¿no? En los siglos anteriores que hemos tenido varias pandemias, pero de alguna manera la información no nos ha ayudado mucho
lo que ha sucedido anteriormente para poder efectivamente superar todo esto. Y bueno, tarde o temprano lo hemos estado superando, sobre todo la organización que lidera esto, pero con ciertos errores, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, hasta aquí viene la segunda sección, que justamente es introducir al concepto de liderazgo ágil, ¿no? Que he querido darles, ¿no? ¿Qué adicional hay y la diferenciación que podría ser con el liderazgo tradicional? Y en esta tercera y última parte, ya para poder contestar sus preguntas dentro del tiempo que me han podido dar la universidad, y desde aquí nuevamente agradecido nuevamente por confiar en este servidor y volver a invitarme, justamente qué podemos hacer, ¿no? Por un lado tenemos escenarios disruptivos, porque hablamos mucho del tema de innovación, pero ahora el tema de innovación, una cosa es innovar en tiempos de paz, ¿no? En tiempos tranquilos, donde no hay guerras, donde no hay pandemia, donde no hay nada de esto, y de alguna manera tenemos la tranquilidad de hacerlo. Y otra cosa es liderar e innovar en tiempos de pandemia, ¿no? Definitivamente hay una gran diferencia, pero para esto podemos tener cierta información, ¿no? Que nos pueda dar luces que efectivamente el ser humano, realmente desde que ha estado en la Tierra, primero que siempre trabajó en proyectos, solo que no lo sabía, y de alguna manera siempre ha liderado, y siempre ha tenido que ser innovador para salir de los problemas. ¿No es así? Entonces, yo les voy a presentar una iniciativa que ya no es nuevo, que tiene algunos años y que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando ya conocen, o inclusive han participado, porque sé que las universidades, sobre todo peruanas y latinoamericanas, han estado participando más activamente, sobre todo en los últimos años. Esta iniciativa tiene ya más de 10 años, que es el famoso Hall Prize, o el premio Hall, que tiene a un expresidente americano que es el que lidera, pero no es el creador. Más adelante hay una foto de que es un hindú el que crea este concepto, y el cual obviamente habla de liderar un cambio para liderar una generación para cambiar el mundo, ¿no? Y entonces anualmente, desde el año más o menos 2009, ¿no? 2010, más o menos 2009, 2010, ya tiene un poco más de 10 años, hay una organización que premia a las mejores iniciativas y las implementa, ¿no? Y para eso, obviamente, por cada año, ustedes tienen aquí del año 2010 o 2009, 2010 hasta el 2018, acá tienen un poco los ejes, ¿no? El cual cada año, obviamente, la organización indica que los proyectos que tienen que presentar tendría que estar alineado a un eje, por ejemplo, educación, agua limpia, tema de pobreza, temas energéticos, la crisis alimentaria, ¿no? Tema de salud, tema de los refugiados, ¿no? El tema de cómo generar mayor empleo y cómo aprovechar las energías limpias, verdes, ¿no? Y entonces, efectivamente, este es algo que ya se ha estado haciendo años y que muchos de estos proyectos ya se han estado implementando. Yo les voy a mostrar solo algunos para ir cerrando. Por ejemplo, este concepto de la One Laptop Per Child, ¿no? La OLAP, que esta computadora portátil, que seguramente han conocido, esta famosa computadora laptop verde, esta nació fue la primera, digamos, primer proyecto que se aprobó hace más de 10 años, ¿no? Y que esto obviamente se ha ido implementando a nivel mundial, y esto llegó al Perú, obviamente, y esto obviamente ha ido mejorando, ha ido cambiando, tener una computadora que se adapte cuando no hay energía eléctrica, porque es una computadora más mecánica y que tenga alguna forma de llegar con internet y que tenga programas preprogramados, ¿no? Entonces, esto fue una primera iniciativa. Después hubo otra iniciativa, que es la que están viendo ustedes ahorita, que fue por un tema de alimentación. Esto fue el año 2013, que un grupo, ¿no? Digamos, apuntó a África, donde no había nada, no hay agua, no hay comida, la gente muere de hambre, pero lo que abunda son los insectos, ¿no? Y crea estos famosos, que le llaman los, crickets, que son los crickets rostizados, que son estos saltamontes, ¿no? Porque obviamente en África abunda, y ellos detectaron qué insectos tenían un nivel nutrieico mayor, y entonces ellos decidieron hacer las pruebas, cómo cazar a estos insectos, cómo cocinar
de manera rápida, y esto obviamente se ha ido distribuyendo en sitios de pobreza, en África sobre todo, y esto ayudaba a que la gente no muera, ¿no? Entonces, estas iniciativas, imagínate que se dan cuando efectivamente hay algo que solucionar, ¿no? O esta, por ejemplo, del año 2014 de los dos chiclets, ¿no? Chiclets que de alguna manera al masticar evitaban la caries, ¿no? Porque también hay un problema de caries por no tener pasta dental, o por comer mucho dulce, en fin, o por no tener cuidado, estos chicles ayudaban. Entonces, esta fue otra iniciativa que se fue implementando a nivel mundial. Entonces, como pueden ver, hay algunos ejemplos que ya tienen algunos años y que se han ido implementando y que de alguna manera te indican efectivamente cómo el hombre o las personas competentes, personas motivadas, personas innovadoras, personas líderes, y ahora con este concepto de liderazgo ágil, efectivamente cómo han podido ser creativos en poder solucionar parte del problema, ¿no? Y entonces ahora con la pandemia, con mayor razón, está demostrado que el hombre, mientras más presión tenga también por el otro lado, ¿no? También esto va a permitir que sea más creativo y que las empresas sean más creativas al poder lograr eso, ¿no? Pero también el hombre tiene visión. Miren, esta es una imagen de una revista italiana del año 1962, que el autor, el cual cita abajo, bueno, que está en italiano, dibuja la visión a lo que va a ser después del año 2020, ¿no? Esa está en la visión al año 2022, y donde, para que vean cómo las personas pueden visionar a largo plazo, ¿no? Dibujaba cómo iba a ser más o menos el mundo a partir de esos años, ¿no? Y yo creo que no se ha equivocado mucho, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay algo cercano a lo que quiso dibujar aquí, ¿no? A la forma de cómo vamos a transportarnos, cómo vamos a protegernos, y teniendo pues más de, de 40 años, ¿no? Esta foto, más de 40 años esta visión. Entonces, para que vean cómo efectivamente las personas podemos tener visión a futuro. Entonces, para ir terminando, vamos a hacer dos preguntas, ¿no? Una primera pregunta, un poco para redondear el concepto de agilidad, es por qué la agilidad y sobre todo el líder ágil es el factor clave que necesitamos para las organizaciones post-pandemia o post-COVID, ¿no? Y yo creo que esta pregunta sí puede ser contestada, inclusive yo encontré ya la respuesta a esta pregunta. La encontré en un estudio que hizo esta empresa muy conocida, Great Place to Work, ¿no es así? Que nos habla un poco del tema del clima organizacional, y donde efectivamente hizo un estudio llamado la agilidad, ¿no? La habilidad de adaptarse al cambio, donde encuestó casi a 40.000 personas de 80 organizaciones de distintos tamaños e industrias, y reveló que un 27%, ¿no? Y esta encuesta ha sido, me parece, y el enlace está abajo, esto ha sido del año pasado, del año 2020, mayo 2020, ¿no? Es reciente, no tiene más de un año, y reveló que el 27% de las empresas ya se encontraban trabajando con metodologías ágiles. Significa que si estoy trabajando ya con metodologías ágiles, las personas que están aplicando esa metodología también, de alguna manera, tienen que estar alineados al perfil de agilidad, ¿no? O el famoso concepto de líder ágil. Dice, un 43% manifiesta no estar trabajando en esta manera, mientras que un 30% desconoce con qué están trabajando, ¿no? Pero ya estamos hablando que hay un 30%, o sea, una tercera parte aproximadamente, ya podemos decir que se ha estado trabajando en formas de cómo los proyectos deben adaptarse a los cambios, y cómo las personas que aplican estas herramientas también de alguna manera tienen que liderar con esos cambios, y que ahora con el tema de la pandemia, yo creo que esto seguramente se ha duplicado, y seguramente crecerá más, y las empresas que no apliquen este tema de cambios y de liderazgo ágil, y no tengan y no desarrollen en sus colaboradores estas nuevas competencias, entonces no van a poder salir de la crisis, ¿no? Y las empresas que sí logran eso, yo creo que sí van a poder y van a ser las ganadoras. Pero hay una segunda pregunta, el cual se lo traslado a ustedes, el cual quizás ya con estos meses que ha pasado pueda tener una parte de la respuesta, pero probablemente ustedes tengan la otra parte de la respuesta,
¿Qué pasará con el famoso día después de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ya realmente el tema de la pandemia, entre comillas, quizás por las vacunas, la mayor parte de la gente se haya vacunado y que de alguna manera haya la tranquilidad de poder comenzar a hacer de manera más tranquila las cosas o las tareas o las actividades con algunas restricciones, pero realmente cómo será, ¿no? Porque ya desde el año pasado estamos en un nuevo orden, estamos en un nuevo mercado, se está conformando un nuevo mercado con nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? Las personas se han tenido que adaptar en formas de estudiar y trabajar y cómo contactarse con personas del mundo, e inclusive hasta cómo viajar, ¿no? Entonces, ¿cómo será, no? Si yo les voy a trasladar esa pregunta y seguramente ustedes por las vías del chat, ¿no? Puedan comentar respecto a esta segunda pregunta, mientras que voy terminando las láminas y después ver las preguntas que ustedes han formulado. Pero ahí les dejo a ustedes para que, a ver, qué piensan ustedes, a ver si pueden tener la proyección como esta revista italiana, no digo a largo plazo, pero por lo menos en los siguientes, no sé, 3 a 5 años, realmente cómo será ahora nuestra sociedad, si habremos aprendido algo o no, o si estamos cambiando realmente para bien. Entonces, efectivamente, parte de la respuesta podemos tomar de estas láminas donde efectivamente la pandemia nos ha afectado el tema económico. Hasta ahora lo vivimos y probablemente lo seguiremos viviendo los siguientes años, y es una pena. Esa es la parte negativa. La parte positiva es que la famosa transformación digital que muchas empresas ya lo estaban ejecutando, implementando poco a poco, sobre todo los bancos, y algunas que querían implementar, para que no mueran en el camino, han tenido que hacerlo sí o sí. O sea, no tienen otro camino que hacer transformación digital, que no es solamente cambiar de computadoras, ¿no? Y generar una nueva red informática, sino que esto tiene que ver más con el chip de las personas y con la estructura organizacional, el tema cultural, ¿no? Y hay empresas que sí lo lograron, hay un caso ahí que les voy a mostrar, y quizás muchas que ya no vemos, negocios que ya no vemos, quizás no tenían idea que tenían que hacer esto, ¿no? Otro punto muy interesante, y estas son fotos reales, ¿no? De lo que ha sucedido el año pasado, ¿no? Es que este tema de la pandemia se ha llevado muchos seres queridos, y bueno, se sigue llevando muchos seres queridos directos e indirectos, amigos, colegas, familiares, a familia de los amigos, ¿no? Eh, y entonces lo que trato de dar con esta lámina, el mensaje es el aliento de fe de seguir adelante, y que cuando esto realmente suceda, esto pase, y podamos de alguna manera eh, poder recordar de manera como debe ser a nuestros familiares o amigos, o visitarlos en tal caso a los familiares, eh, es algo que obviamente está pendiente de hacer, ¿no? No perdamos la calma, ¿no? Sé que estamos en crisis, sé que tenemos que sacar lo mejor de nosotros, tenemos que ver no el lado oscuro, sino el lado claro, feliz, llámenlo así, de la vida, porque la vida es maravillosa, y a pesar de todos los problemas que podamos tener, yo creo que el liderazgo y el querer hacer, que es la voluntad de querer hacer las cosas, yo creo que va a ser la diferencia para poder salir de esta pandemia, ¿no? Como bien dice aquí, te adaptas o mueres, ¿no? Sí o sí, es lo que hizo la famosa, esta pastelería San Antonio, que es el caso más sonado, porque fueron los primeros, creo, ahí nomás a las semanas, que después de la pandemia en la que empezó el año pasado, rápidamente se adaptaron. Su objetivo no era despedir a nadie, y creo que no lo hicieron. El tema era cómo se adaptaban y cambiaron a un mini market, y ahora leí que ahora van a abrir como 3 tiendas más. Entonces, de alguna manera se tuvieron que reconvertir, ¿no? Y ahí tuvieron que aplicar temas de transformación digital, temas de agilidad. El equipo tuvo que ser ágil para lograr una respuesta rápida, ¿no? O sea, este es un caso de que sí se puede. Otros casos hay unas famosa empresa Tappers, y unas señoras de condominios que empezaron a cocinar en tuppers y comenzar a vender sus tuppers barato, personas que no quizás podían pagar, o se habían quedado sin trabajo, y que esto luego se extendió también a otros condominios.
o algunos que empezaron a cambiar su jardín y lo convirtieron en un huerto, ¿no? Para tener algunas especies a la mano, o la famosa la guagua laptop, que es una laptop hecho por estudiantes, ¿no? De universidades nacionales, con material reciclado, ¿no? Bueno, y el último es una foto, creo que en China, de cómo cuando empezaron a abrir las peluquerías, cómo cortaban, cómo lavaban el cabello a sus, ¿no? Sin cerrar el negocio, ¿no? Bueno, ese es un lado ya un poco extremo, pero para que vean que siempre hay formas de lograr poder superar las adversidades. Simplemente para ir terminando, algunas reflexiones finales. Si bien es cierto, la pandemia ha generado un cambio de gran magnitud en todas las organizaciones eh, empresariales, sociales, administrativas, educativas, sí, definitivamente al comienzo todo pareció negativo, ¿no? Más aún por los fallecidos, por las personas que hemos perdido, pero también como todo tiene su lado positivo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de riesgos, uno piensa que los riesgos solamente son negativos o solamente son amenazas, pero también tengo el otro lado de los riesgos que son oportunidades o los riesgos positivos, y que también de alguna manera la pandemia, y eso va a depender de repente mucho de la persona y la voluntad de querer aprender y adaptarse y cambiar y mejorar, que también la pandemia de alguna manera ha podido sacar lo mejor de las personas, ha podido hacer que se adapten las nuevas formas de aprender, de educarse, de trabajar, de ayudar a las organizaciones a que no quiebren. Y entonces ese es el lado positivo que también hay que rescatar de la pandemia. Y obviamente el liderazgo ágil va a tomar mucha fuerza ahí, ¿no? Simplemente decirles que los proyectos siempre van a estar presentes, siempre vamos a ejecutar proyectos, siempre van a haber proyectos en deporte, en medicina, ahora sobre todo en el tema de la pandemia, en agricultura, en ciencia, pero no hay que descuidar los proyectos sociales, ¿no? Hacer que más gente deje la pobreza para que también se convierta en un agente cambio en la sociedad y aporten a la parte económica, social de las organizaciones y del país, también los proyectos sobre todo, y yo creo que el liderazgo ágil para ayudar a personas a superar esto, también obviamente va a hacer que efectivamente podamos contribuir no solamente con la empresa, sino con la sociedad, ¿no? Justamente aquí está hay dos autores, acá está eh, Askar, los dos son hindúes, ¿no? Y este señor Ahmad Askar es el que crea el concepto del Hall Prize, el premio Hall, ¿no? Hindú, hace más de 10 años, ¿no? Y donde dice, si crees que dar servicio a los mundos más pobres puede ser rentable, entonces puedes imaginar un mundo sin pobreza. Y luego tenemos al premio Nobel, un hindú también, premio Nobel de Economía, no, premio Nobel de la Paz fue él es un economista, el famoso banquero de los pobres en la India, donde demostró que los pobres son buenos pagadores y crea un banco para pobres. Y él cuando le pregunta, cuando él va a recoger el premio, y él lo comenta porque vino al Perú, vino 2000, habrá sido el 2008 o 2012, recuerdo, que yo lo fui a ver, y él hablaba que cuando él preguntó por qué no le dieron el premio Nobel de Economía y por qué le dieron en La Paz, ¿no? Si él es economista y lo que había hecho tiene más que ver con economía, pero la Academia Sueca le contestó que él al prestar a los pobres y hacer que la gente deje la pobreza, porque él hizo que mucha gente dejara la pobreza, porque comenzó a prestar y esa gente comenzó a trabajar y a comprar sus cosas y comenzó a salir, él lo que hizo es evitar guerras futuras, porque la pobreza trae guerras, y él evitó guerras futuras, y por eso que le dan el premio Nobel de la Paz, ¿no? Según lo que él explica. Y finalmente, mis amigos, para poder escuchar sus preguntas, simplemente sigan teniendo fe, crean en Dios, porque obviamente es el que permite abrir caminos donde aparentemente no los hay, ¿no? Simplemente con estos tres mensajes les dejo, con el mensaje de Muhammad Yunus también, que dice, los jóvenes deberían pensar en una manera diferente, ¿no? Deberían ser proveedor de trabajo y no buscar empleo, o sea que no solamente ver que alguien me contrate, sino generar mi propio empleo, como bien lo dice el premio Nobel de la Paz, ¿no? Famoso doctor Janus. Y obviamente el mensaje de nuestro amigo Ahmad Askar, ¿no? Ahmad Askar, el creador del premio Hall Prize. Y con eso termino
Creo que me he pasado un poco más de los 45 minutos, creo que casi una hora, pero creo que he podido dividir estas 3 secciones y yo les agradezco obviamente nuevamente a los organizadores, a la Universidad Continental, a la Escuela de Posgrado, en volver a invitarme para poder hablar de este tema. Y ahora sí, escucho sus preguntas. Si por favor los organizadores me pueden dar sus preguntas. Sí, profesor, muchas gracias, profesor Paul, por esta exposición tan interesante, ¿verdad? Justamente ahorita vamos a pasar ya a la ronda de preguntas y bueno, Gracias. tenemos aquí ya unas cuantas preguntas para poderles realizar. Eh, la señorita, bueno, nos escribió por Instagram donde menciona, ¿qué pasa si comenzamos a trabajar un liderazgo interpersonal? Es decir, un liderazgo compartido que permita alinear y compartir a los demás integrantes los valores y objetivos de la corporación. Perfecto. Ese concepto que menciona efectivamente la señorita es un concepto de liderazgo ágil, porque acuérdate que el liderazgo ágil habla de trabajos colaborativos. O sea, no habla solo de una persona, o sea, no es que voy a contratar a la persona, a una sola persona que tenga las cualidades de liderazgo ágil que me va a salvar el proyecto y que va a salvar la organización. Este es un tema de todos. O sea, no es un tema del jefe o del solo el líder, aún así lo sea, sino ese es un trabajo de sinergia, efectivamente, como bien lo escriben, creo, ahí lo veo en el chat, es un tema de cohesión, es un trabajo efectivamente compartido, compartido, es un trabajo de tipo colaborativo. O sea, definitivamente tiene que haber alguien que ponga la diferencia. O sea, sí tiene que haber alguien que conozca un poco más de esto, que tenga experiencia al implementar y al liderar, porque tiene que haber alguien que ponga el ejemplo, ¿no? Que eso es lo que hace el líder, y sobre todo el líder ágil, y que de alguna manera empodere y haga que los equipos se conviertan en equipos y que en conjunto con el líder, en realidad cuando llega esta sinergia, todos son líderes, efectivamente puedan trabajar colaborativamente para lograr los objetivos. Ese es una cualidad, definitivamente, el compartir el liderazgo y el empoderar a las otras personas porque tienen un poco más quizás de nivel de autoridad y tienen el conocimiento. Ese de hecho que es una cualidad, como bien lo dijo la señorita, del tema del liderazgo. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo? Perfecto. Es una, es una pregunta muy común, ¿no? Muy usada, ¿no? Lo que pasa que un grupo de personas es un número de personas que cada uno hace lo que quiere y cada uno hace lo que le da la gana y que cada uno tiene una visión diferente y que cada uno tiene cualidad diferente y cada uno hace una parte del trabajo sin interesar si se terminó realmente todo el trabajo o si hizo bien su compañero la otra parte. En cambio, un equipo es todo lo contrario. Un equipo, inclusive puede ser un equipo pequeño, pero está demostrado que equipos pequeños de 2, 3, 4 personas pueden hacer el trabajo de 20 personas porque tienen la automotivación y tienen las competencias. Y lo que tenemos que hacer es que el equipo tenga una visión y que sea un trabajo compartido, que todos se ayuden y que efectivamente con este conjunto de personas logren objetivos y logren pasar fases que finalmente logren el resultado final. Definitivamente hay una gran diferencia y hay que apuntar a esta generación de equipos, pero nuevamente la cabeza o el que lidera es el que tiene que dar el ejemplo y el que tiene que hacer que efectivamente estas personas trabajen en equipo. Tiene que haber siempre alguien que dé el primer paso y que todos sigan ese paso, ¿no? En conjunto. Muchas gracias, profesor. Y la siguiente pregunta es, dice, ¿un líder al no tener respuesta inmediata de su equipo tiene que cambiarlo necesariamente? No, no. Lo que pasa que el liderazgo, como bien lo decía, el liderazgo tiene varios estilos y quizás al comienzo una persona tiene un estilo de liderazgo, quizás podemos decir un estilo más autocrático y a la gente no le gusta y podría haber un rechazo, ¿no? Eso no significa que sea mala persona, eso no significa que sea un mal líder, sino que de alguna manera quizás no ha encajado todavía con el equipo. Y ha habido muchos casos, gente muy preparada, con mucha experiencia en liderazgo, a veces no han encajado en todos los proyectos, porque quizás
al grupo de personas o al equipo de personas no le gustó el estilo inicial que está utilizando, y obviamente ahí lo que hay que hacer es que él se dé cuenta, porque una persona con experiencia se va a dar cuenta al principio que algo no está bien, y lo que hay que hacer es efectivamente, como dice, bajar al llano, preguntar, juntarse con las personas y ver efectivamente qué es lo que quieren las personas o cómo ellas han estado trabajando, y ver quién, porque siempre en ese equipo alguien les lidera. Ahí también hay un líder, ¿ah? Entonces, conseguir saber quién es el que lidera, quién es el que los mueve, conversar y ver si efectivamente el estilo que están utilizando o que yo estoy utilizando no es el correcto, porque me puedo equivocar, y ver qué estilo podemos utilizar en conjunto, ¿no? No es bueno a la mitad de un proyecto, sobre todo, o casi al finalizar, sacar a una persona por un tema de liderazgo. No sería buena idea, a menos que sea algo pues fragante, ¿no? Pero sí, y ahí por el momento el líder tiene apoyo también del sponsor o tiene apoyo de la alta dirección en ayudarlo también a cómo generar esta comunicación con el equipo o encontrar en el equipo, ¿no? Quién es el que lidera ahí para poder entablar un vínculo y ver cómo, en tal caso, si el líder se tiene que adecuar al equipo y eso va a permitir conseguir los resultados, bienvenido. O sea, también ha habido esos casos, ¿no? Ok, profesor. Otra consulta, bueno, otra pregunta que nos hacen es, al existir una tendencia de incremento de nuevos emprendimientos, ¿cuáles podrían ser los factores más importantes para evitar que fracasen en el camino? Correcto. Cuando hablamos de nuevos emprendimientos o cuando hablamos de nuevos negocios, yo creo que ahí hay un mix de dos cosas. Si bien es cierto, el liderazgo va a ayudar, o sea, una persona tiene que tener iniciativa, tiene que ser responsable, tiene que liderar, pero también, como estamos hablando de un negocio o de un nuevo emprendimiento, ahí también hay un tema técnico. O sea que si esa persona debería un poco empaparse del tema de gestión de riesgos, un poco de la parte de cómo manejar el presupuesto, cómo manejar un cronograma, ¿no? Hablando de proyectos, o sea que ahí hay un factor técnico, ¿no? Porque ha habido casos que hay muy buenos líderes, con muy buenas iniciativas, con algo de dinero, y que han emprendido y no les ha ido bien. Entonces, ¿podemos decir que ha sido por un mal liderazgo? No, en ese caso yo creo que no. Ha sido por desconocimiento, que hay ciertos conceptos o ciertas herramientas, que son las otras variables que rodean al proyecto: costos, presupuesto, cronograma, riesgos, ¿no? Organización, algo de administración, que debió saber y saber a qué se enfrentaba para poder gestionar y lograr efectivamente que ese negocio no cayera, ¿no? O sea que ahí sí necesitas o alguien que te asesore, algún amigo, conocido, familiar, que nos ayude en la parte técnica, ¿no? Porque si yo ya tengo el liderazgo, yo ya tengo la parte principal. El más, el conocimiento lo puedo aprender leyendo en un par de noches o un par de semanas, y con un poco de asesoramiento de una persona más o menos que tenga la experiencia, poder lograrlo. Pero lo contrario va a ser más difícil. Yo puedo tener conocimiento, ¿no? Pero si no tengo ese liderazgo, entonces probablemente con el conocimiento no me permita lograr el objetivo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema compartido ahí. Ok, profesor. Y ya siendo la última pregunta, nos hace mención el alumno, dice, ¿cree que el Perú está preparado para iniciar una etapa de digitalización? Interesante, ¿no? Interesante pregunta. Miren, yo le voy a ser bien sincero, ¿ya? ¿Cómo me caracteriza? Yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como lo veo y con la experiencia. Miren, señores, la pandemia ha desnudado muchas cosas o falencias que ya se sabía. En el tema de salud, miren cómo están los hospitales. En el tema de educación, miren esos niños que no han podido estudiar el año pasado y esperemos que puedan retomar sus estudios. Entonces, sin un tema de salud, en un tema de educación, si en un tema de político, miren lo que ha pasado en la parte política en el último año, no lo hemos sabido manejar desde antes inclusive, y con la pandemia, como digo, ha desnudado todo eso. Entonces, ¿qué podemos esperar de la parte, digamos, digital? Porque las necesidades del sector público
Ahorita es atender el tema de la pandemia y ha dejado relegado todo lo demás, y digamos que las empresas privadas, que son las que avanzan un poco de manera ordenada, por ejemplo, los bancos, sí, he visto que en los últimos años han trabajado mucho en el tema de transformación digital, y por eso que los bancos de alguna manera se han adecuado rápidamente con los nuevos productos digitales. Por ahí algunas universidades y por ahí algunas empresas grandes, ¿no? Mira, hay un caso que cuando hubo la pandemia, por ejemplo en Chile, las mineras nunca pararon, porque en Chile las mineras, muchas de ellas, por no decir casi todas, están automatizadas. Tuvieron que reducir personal, sí, por tema de salubridad, pero nunca paró la producción. En cambio, en el Perú, cuando vino la pandemia, las siguientes semanas o meses, muchas mineras pararon porque las personas no podían salir ni entrar, y no podían gestionar bien sus procesos mineros. Entonces, y después ya poco a poco nuevamente reactivaron, pero perdieron meses. Es más, nosotros hemos bajado en el ranking minero. Creo que estamos en el puesto, en los primeros puestos, ya estamos en el puesto 10, ¿no? De hacer un país minero, por el tema de eficiencia, por el tema de que no estamos produciendo, porque paramos, pues. En cambio, en Chile, en Canadá, en Australia, ¿no? En estos países que, digamos, se han automatizado más, han avanzado y no los parado la pandemia, ¿no? Siguieron produciendo. Entonces yo creo que nos falta mucho, ¿ya? Nos falta mucho, queremos hacerlo, tenemos la intención, pero lo que tenemos que hacer es buscar a estos líderes ágiles, y en un mes ustedes van a votar por alguno de ellos, así que tienen que pensar bien por quién van a votar, ¿no? Para poder saber que en los siguientes 5 años vamos a poder por lo menos nivelar las dificultades que tenemos, y como país poder avanzar, ¿no? Eso sería mi mensaje final. Siempre mi mensaje es optimista, las cosas se pueden, no hay que esperar de otros, uno mismo puede hacer muchas cosas y sumar esfuerzos, pero para temas políticos, cuando necesiten votación, como lo vamos a hacer en un mes, sí hay que entender bien cómo vamos a votar y qué personas creen ustedes que son las que también nos van a ayudar a poder acelerar y salir adelante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Ahora estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior a este evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo ahora el enlace por el chat, ¿sí? Y continuando directamente con nuestro webinar de liderazgo ágil en los proyectos en tiempos de post-COVID-19, quiero comentarles acerca de nuestra modalidad de estudios en el programa de especialización en dirección y gestión empresarial, ya que es a distancia en tiempo real. Sí, justamente se le entregará una certificación luego de aprobar todos los módulos del programa, y se les entregará un certificado de especialista en dirección y gestión empresarial a nombre de la escuela de posgrado. La duración es con un total de 128 horas lectivas. El plan de estudios que se desarrollan son el primer módulo, análisis y planeamiento estratégicos con Balance Scorecard, el módulo 2, diseño y gestión del cambio organizacional, el módulo 3 de gestión de procesos por indicadores, el módulo 4, análisis financiero, el módulo 5, marketing y gestión comercial, el módulo 6, gestión de la cadena de suministros, el módulo 7, gestión de proyectos, y el módulo 8, sistemas de gestión de la calidad y satisfacción del cliente. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo también en el chat. Y comentarles un poco también de la universidad. Los docentes, ¿no?, que van a estar a cargo de nuestro programa son el profesor Paul Villacorta Chávez, Farouk Flores Vivar, Martín Vergara Pinto, Miguel Ángel Santibáñez de Osambela, Martín Vergara, Francisco Saavedra Sánchez, Julio Malpartida Abadía,
Y bueno, nuestra experiencia en cifras directamente como escuela de posgrado, tenemos más de 135.000 alumnos egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estado como estudiantes, 20 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestrías. Para mayor información, como les mencioné, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Y bueno, estimado profesor Paul, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Simplemente, mis amigos, primero, nuevamente, gracias por la invitación y mucho gusto para apoyarlos en nuevos eventos. Y de hecho que debería haber estos tipos de eventos todos los meses y que todos puedan participar activamente. Y para los que me están escuchando, simplemente el mensaje de optimismo es decirle que no todo lo que pasa o lo que está pasando, lo que estamos pasando es malo. Recuerden, no todos los riesgos son negativos y no todos los riesgos son amenazas. Hay que aprender a ver el otro lado del vaso, porque a veces solamente vemos un lado del vaso y no vemos el vaso completo. Yo puedo decir que de todo esto también hay oportunidades, ¿ya? Así que sigan adelante. Yo creo que ustedes pueden, todos los jóvenes, profesionales que me están escuchando, usen los proyectos como principal herramienta y usen el liderazgo ágil para poder gestionar de mejor manera estos proyectos y hagan trabajo colaborativo con otros compañeros para que en conjunto puedan lograr los objetivos. Así que cualquier cosa, por favor, me escriben por LinkedIn, si quieren más información, con mucho gusto, hacerlo por este medio o por el LinkedIn o el medio que ustedes quieran. Puedan encontrar ahora que las redes sociales ahora son tan amplias y poder compartir información y a ver también de que ustedes puedan seguir adelante con sus proyectos o iniciar nuevos proyectos. No tengan miedo en poder iniciarlos, sigan adelante. Y yo creo que todo esto tiene que nivelarse muy pronto. Y ustedes sí son muy jóvenes y yo creo que pueden con mucha fuerza, dedicación, iniciativa y emprendimiento. Y yo creo que este programa de dirección empresarial también va a ayudar con los conocimientos necesarios, van a poder alcanzar sus objetivos. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Muchas gracias, profesor. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar Liderazgo Ágil en los proyectos en tiempos de post-COVID-19. Agradecemos la participación de nuestro ponente, Paul Villacorta Chávez, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, le agradecemos su participación. Muchas gracias.